El aprendizaje automático es una sección o rama de la inteligencia artificial que consiste en el diseño y construcción de aplicaciones o sistemas algorítmicos que son capaces de aprender con base en entradas y salidas de datos informáticos. Una de las principales características es que se adquiere por la experiencia de los datos. Hoy nos acompañan 3 expertos, colaboradores habituales de Sin Distancias, con los que vamos a abordar este complejo mundo. Ellos son el profesor de la UNED, Sebastián Dormido Cantó, que modera el coloquio, y Jesús Antonio Vega, jefe de la Unidad de Adquisición de Datos del Laboratorio Nacional de Fusión, y Rodrigo Castro, ingeniero en la Unidad de Adquisición de Datos del mismo laboratorio. Muchos de nuestros oyentes habrán escuchado alguna vez los términos aprendizaje automático o Big Data. En los próximos minutos vamos a intentar conocer algo más sobre el tema. Para ello, hoy nos acompañan los investigadores del CIMAD, Jesús y Rodrigo, para podernos despejar las posibles dudas y aportar más claridad a todo lo relacionado con el aprendizaje automático. Hoy en día, en la prensa, en la televisión y en los medios sociales se habla mucho de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, de minería de datos y de Big Data. Por favor, Jesús, para empezar, responde con un sí o con un no y luego ya iremos entrando en matices. ¿Son equivalentes estos conceptos? No. Muchas gracias por tu escueta respuesta, que es lo que se te había pedido. Pero para entrar en materia me gustaría que se empezase por descubrir los conceptos más básicos que deben tener presentes la gente no experta en el tema. ¿Es posible resumir estos conceptos básicos en un par de minutos, Rodrigo? Bueno, vamos a ver. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático, que no son más que programas de ordenador, tienen en común con los humanos que para adquirir experiencia en algo, lo primero que tienen que hacer es aprender. Para que un programa de ordenador pueda aprender, necesita unos datos de entrenamiento. Estos datos de entrenamiento se utilizan como entrada a este programa, al software de aprendizaje, cuyo objetivo es generar una regla o un conjunto de reglas con las que poder inferir algo y que tienen que ser de las mismas características que los datos que han servido para entrenar. Así pues, el primer concepto que aparece es el de entrenamiento. Pero, ¿cómo de fiables son las reglas que se han construido en el entrenamiento? Para responder a esta pregunta se utiliza un segundo conjunto de datos, llamado de prueba o de test, y de los que se sabe el resultado de la inferencia. El conjunto de test se usa de entrada al sistema de entrenamiento y se puede determinar la tasa de aciertos y de fallos. Así es posible hablar de sistemas con tasas de acierto del 80%, del 90%. Cuanto más alta, pues mejor, obviamente. Por tanto, el segundo concepto que se debe tener presente es el de test. Muchas gracias, Rodrigo. Volvamos ahora a los términos de la primera pregunta para ir describiéndolos más detalladamente. Jesús, ¿qué se entiende por inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial puede verse como métodos de programar ordenadores para llevar a cabo tareas que requerirían cierta inteligencia si fuesen ejecutadas por humanos. Me explico. Los primeros trabajos en este campo se enfocaron hacia el razonamiento automático. Los programas se escribían como conjuntos de sentencias lógicas, los datos de entrenamiento, que se utilizaban para deducir algo, entre comillas. Por ejemplo, un ordenador podía programarse con las reglas del juego del ajedrez y el objetivo era buscar secuencias de movimientos con las que vencer al adversario. En general, para obtener las reglas lógicas de estos sistemas, se acude a expertos en los diferentes campos de aplicabilidad, que obviamente son los verdaderos conocedores del dominio. Sin embargo, cuando en el razonamiento es necesario introducir incertidumbres, lo que ocurre especialmente en medicina y en ingeniería, los sistemas de reglas lógicas hubo que reemplazarlos por modelos probabilísticos. Consecuentemente, se hizo necesario el uso de métodos de razonamiento probabilístico. Pero en multitud de aplicaciones es muy difícil construir modelos probabilísticos y determinar sus parámetros de forma manual. Entonces aparece el aprendizaje automático, donde en lugar de hablar con expertos para definir reglas, se construyen sistemas que de forma automática
pueden encontrar patrones y reglas que ayuden a la toma de decisiones. Muchas gracias, Jesús. Al hilo de esta respuesta, la siguiente pregunta parecería lógica. Rodrigo, ¿qué es el aprendizaje automático? Bueno, para responder esta pregunta de manera sencilla, voy a centrarme en un aspecto particular del aprendizaje automático, como son los sistemas de clasificación supervisados. El problema de la clasificación más sencillo consiste en clasificar objetos en una de dos clases, donde cada clase tiene una etiqueta, por ejemplo, pues A o B. Es importante resaltar que los objetos se representan mediante características que pueden ser manejadas por el ordenador. Este conjunto de características con las que se define un objeto se habla de vector, y el vector de características puede tener cualquier dimensionalidad. En el caso más sencillo habrá una sola característica, por ejemplo, pues color, tamaño, forma, y en los casos más complejos puede haber miles. Para construir un sistema de clasificación se necesita un conjunto de entrenamiento, donde cada objeto está bien determinado por su vector de características y su etiqueta, es decir, a qué clase pertenece. El objetivo del entrenamiento es encontrar una curva en el espacio de características que sea la frontera de separación entre las clases, entre las dos clases. Y de esta manera, pues se sabe si un objeto pertenece a una clase A o a una clase B. La pertenencia de un objeto a una determinada clase dependerá de su posición respecto a la frontera de separación. A un lado de la frontera será la clase A y al otro lado, pues la clase B. La fiabilidad del sistema de clasificación se determina con un conjunto de tests en el que la etiqueta de cada objeto es conocida. De esta manera se puede determinar el porcentaje de aciertos y fallos de un clasificador. Un sistema de aprendizaje supervisado consiste en encontrar las fronteras de separación entre los objetos de diferentes clases y asignar una clase a objetos con etiqueta desconocida en función de la región del espacio de características donde se sitúe dicho objeto. Muy bien, Rodrigo. Se ha hablado entonces de un aprendizaje supervisado. Jesús, ¿existe algún otro tipo de aprendizaje? Sí, tenemos el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado que acaba de explicar Rodrigo, a la hora de efectuar el entrenamiento son bien conocidos tanto las clases existentes como los vectores de características y la etiqueta de cada objeto. Sin embargo, en el aprendizaje no supervisado, ni se conocen de antemano el número de clases existentes ni la etiqueta de cada objeto. Precisamente, el objetivo de un entrenamiento no supervisado es determinar el número de clases posibles y la etiqueta de cada elemento. Lógicamente, la clasificación tiene múltiples posibilidades dependiendo del criterio de clasificación que se utilice. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Imaginemos que queremos hacer una clasificación no supervisada y tenemos perros, gatos, gorriones, gaviotas, tiburones, salmonetes y ranas. Si el criterio de clasificación es clase de animales, resulta que nos aparecen 4 clases diferentes. Mamíferos, que agrupa a perros y gatos, aves, que me parece que dije gorriones y gaviotas, peces, que se compone de tiburones y salmonetes, y anfibios. En este caso solo hay ranas. Pero si el criterio de clasificación es existencia de pulmones, entonces solamente aparecen 2 clases. La primera estará formada por perros, gatos, gorriones, gaviotas y ranas, y la segunda contendrá tiburones y salmonetes. Pero el criterio podría ser también entorno donde los animales viven. En este caso tenemos 3 clases. Entorno terrestre, perros, gatos, gorriones y gaviotas. Entorno marino, tiburones y salmonetes, y anfibios, ranas. En el aprendizaje no supervisado, una vez que se define un criterio de clasificación, los nuevos objetos se asignarán a una de las clases establecidas. Muy didáctico el ejemplo de aprendizaje no supervisado que acabas de presentar. Volviendo otra vez al término de aprendizaje automático,
Rodrigo, ¿qué aplicaciones se utilizan hoy en día aprendizaje automático y que a lo mejor sin saberlo las podemos estar utilizando a diario? Pues una de las primeras aplicaciones en hacer uso del aprendizaje automático fue la recuperación de información, que lo que hace es encontrar material, normalmente documentos, de naturaleza no estructurada, habitualmente texto, y que está contenido en grandes repositorios, normalmente almacenados en ordenadores. Ejemplos diarios de estas aplicaciones son la búsqueda de correos electrónicos o la navegación por la web. Otra aplicación es el reconocimiento del habla, por ejemplo. Mediante este proceso, un ordenador reconoce palabras y frases habladas y las traduce a un formato texto. Aunque los primeros reconocimientos del habla se remontan a los años 50, lo cierto es que entonces solamente se podía reconocer un pequeño número de palabras. En la actualidad se ha avanzado muchísimo en el reconocimiento del habla y en conversaciones normales pueden convertirse en texto de manera muy precisa. Lo que todavía es difícil es distinguir, por ejemplo, una voz de otra. También se está investigando en sistemas capaces de entender el significado de texto plano y responder de manera adecuada. Ejemplos cotidianos de reconocimiento del habla los tenemos cuando por ejemplo, en los sistemas telefónicos de atención al cliente, que van haciendo preguntas para pasarnos al departamento apropiado, o cuando grabamos un mensaje para alguien y la compañía telefónica envía el mensaje en modo texto al destinatario. Otro ejemplo, pues por ejemplo la publicidad focalizada. Se hizo popular en los años 90 con el objetivo de publicitar directamente a un consumidor anuncios de artículos que con alta probabilidad pudiese estar interesado este consumidor. Para esta publicidad, llamémosla a medida, las compañías recogen datos del perfil del comprador, de sus clientes o de sus historiales de compra, por ejemplo. Y mediante la aplicación de métodos de aprendizaje se desarrollan modelos predictivos del futuro comportamiento de este cliente. Otras aplicaciones que no son tampoco así desdeñables es el uso de aprendizaje automático en temas financieros, por ejemplo, para evaluación del riesgo o la gestión de activos, en bioinformática, donde se manejan datos biológicos complejos para un mejor entendimiento del funcionamiento de las células, o en vehículos automáticos que puedan moverse sin conductor. Bueno, a la vista de todos estos ejemplos, parece que el aprendizaje automático, de una manera u otra, nos va a hacer la vida más fácil. Pero ¿existe lo que podríamos denominar letra pequeña? En otras palabras, ¿es todo así de bonito? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y que está despertando enormes inquietudes en nuestros días. Sin entrar en profundidades por la limitación del tiempo que tenemos, me gustaría resaltar algunos puntos. Rodrigo acaba de hablar, por ejemplo, de la conducción autónoma de vehículos y aquí podemos ya mencionar un par de situaciones que tienen que afrontarse. La primera es muy habitual en nuestro circular cotidiano por la calle y que probablemente no somos conscientes de ella. Me explico. Cuando vamos a cruzar una calle, aunque estemos en un paso de cebra y el vehículo que se aproxima lo haga despacio, somos capaces de reconocer si podemos pasar al otro lado de la calle o si debemos esperar a que pase el coche. Es decir, somos capaces de predecir si el coche que viene nos va a ceder el paso para pasar o no. De la misma manera, un conductor también reconoce de forma anticipada si un peatón preparado para cruzar se va a lanzar, permítaseme la expresión, o si va a esperar a que pase el coche. Estos comportamientos que no tienen regla escrita, ¿cómo van a verse afectados con coches sin conductor? Bueno, pues hoy por hoy la verdad es que no lo sabemos. La segunda situación que me gustaría resaltar es la siguiente. Imaginemos un coche sin conductor que detecta un peatón cruzando indebidamente
y para evitar su atropello tiene que invadir el carril contrario por el que viene circulando un autobús. ¿Qué decisión ha de tomar el coche? ¿Salvar al peatón a costa de la integridad de sus ocupantes o salvaguardar esta a costa de la del peatón? Pero hay también situaciones sociales en las que un uso sin control de las técnicas de aprendizaje automático pueden conducir a abuso e incluso a violaciones de derechos fundamentales. Simplemente me gustaría también mencionar un par de ellas. Cuando cualquiera de nosotros hacemos compras online, estamos entregando datos nuestros personales, pero ¿cómo podemos estar seguros que no se va a hacer un uso indebido de esta información? Hay que tener en cuenta que en estas transacciones no interviene solamente la compañía a la que hacemos la compra, sino que intervienen bancos y empresas certificadoras, por ejemplo. A este respecto, las leyes de protección de datos tienen que jugar un papel fundamental e ir adaptándose en todo momento a los nuevos usos y costumbres que va imponiendo la tecnología. Otro ejemplo puede ser el software que utilicen entidades financieras para evaluar el riesgo a la hora de conceder préstamos. ¿Cómo podemos estar seguros de que en ese software no pesa negativamente factores como la raza, el sexo o la nacionalidad? Muy bien, Jesús. Hasta ahora hemos hablado de inteligencia artificial y de aprendizaje automático. Siguiendo con los términos que se comentaron al principio, Rodrigo, ¿nos podrías comentar brevemente qué se entiende por minería de datos? Bueno, este es otro concepto clave en este tema. Se puede decir que la minería de datos es el proceso de descubrir conocimiento a partir de los datos. En otras palabras, el objetivo de la minería de datos es buscar sentido a grandes cantidades de datos, que en su mayoría son no supervisados. En esta definición hay varios términos clave que me gustaría comentar. El primero de ellos es buscar sentido. No olvidemos que se pretende descubrir conocimiento, y este conocimiento debe ser entendible, válido, tiene que ser nuevo y útil, que es al final lo que buscamos. Quizás el atributo más importante para los propietarios de los datos sea el de entendible, ya que lo que se pretende, en último término, es utilizarlos para obtener algún tipo de ventaja con ellos. Se desea encontrar, por tanto, un modelo de los datos que pueda ser descrito en términos sencillos, como por ejemplo, si hay obstrucción de las arterias coronarias, entonces hay una enfermedad en la arteria coronaria. Otro término clave en la definición del principio es grandes cantidades de datos. La minería de datos no trata de analizar pequeños conjuntos de datos, lo que puede hacerse mediante técnicas estándar o incluso manualmente. Estamos hablando de bases de datos de terabytes e incluso petabytes de información. Extraer información de estas enormes cantidades de bases de datos requiere la creación de modelos de datos a partir de los que poder deducir reglas sencillas de conocimiento que estén ahí en esos datos. Por último, el tercer término clave en mi definición de minería de datos es datos que en su mayoría son no supervisados. En la construcción de un modelo de datos es mucho más fácil y más económico recopilar datos no supervisados que datos supervisados. La razón es que los datos supervisados requieren entradas conocidas, es decir, vectores de características, hay que modelizar, y sus correspondientes etiquetas, es decir, la clase a la que pertenecen. Tiene que haber algo o alguien que diga, que defina estos parámetros. Este proceso de etiquetado requiere la intervención de conocimiento del dominio, donde el término conocimiento es genérico y puede aplicarse a un experto humano o a un procedimiento de técnica analítica,
En cualquier caso, se requiere la intervención de expertos o incluso la puesta en marcha de técnicas que puedan resultar muy costosas desde un punto de vista económico. De ahí que sea mucho más sencillo el utilizar esta búsqueda en datos no supervisados. Muchas gracias, Rodrigo. En esta respuesta ha aparecido varias veces el término modelo de datos. ¿Qué es un modelo de datos? Y por otro lado, ¿en qué se diferencia la minería de datos de otras aproximaciones estadísticas, Jesús? Bueno, vamos a empezar con el modelo de datos. La ciencia moderna y la ingeniería se basan en utilizar primeros principios para describir sistemas físicos, biológicos e incluso sociales. Se comienza con un modelo científico básico, por ejemplo, las leyes de Newton de la mecánica o las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, y se construye sobre él aplicaciones de ingeniería mecánica o eléctrica, según los dos ejemplos que acabo de comentar. En esta aproximación de primeros principios, los datos experimentales, es decir, las medidas, se usan para verificar la validez de dichos primeros principios y estimar algunos de los parámetros que sean difíciles de medir. Sin embargo, en muchas aplicaciones, los primeros principios subyacentes son desconocidos o los sistemas en estudio son demasiado complejos para ser descritos matemáticamente. Afortunadamente, con el creciente uso de ordenadores y la disponibilidad de sensores de bajo coste para recolectar datos, se pueden obtener grandísimas cantidades de medidas generadas por estos sistemas. Entonces, en ausencia de modelos basados en primeros principios, la gran disponibilidad de datos experimentales puede usarse para encontrar relaciones útiles entre las variables de un sistema. Es decir, se pueden estimar dependencias entre las variables de entrada y la de salida. Si la variable de salida es discreta y está limitada a dos posibles valores, entonces estamos ante un problema de clasificación binaria supervisada de los que se han comentado con anterioridad. El modelo de datos viene dado en este caso por la ecuación que delimita la frontera de separación entre las dos clases consideradas. En cambio, si la variable de salida puede adquirir un continuo de valores, por ejemplo, es un número real, entonces estamos ante un problema de regresión. En este caso, el modelo de datos es la ecuación que se ha obtenido para ajustar los puntos de entrenamiento. Como vemos, desde un punto de vista formal, los problemas de clasificación y de regresión pueden tratarse de forma equivalente. Respecto a la segunda pregunta de la diferencia entre la minería de datos y aproximaciones estadísticas que podríamos llamar clásicas, sí que existe diferencia. En estadística clásica, los investigadores tratan de encontrar el tamaño de datos lo más pequeño posible, pero que proporcione estimaciones suficientemente confiables. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en las empresas que valoran las intenciones de voto a los partidos políticos. Obviamente, estas empresas no pueden utilizar toda la muestra poblacional y tienen que determinar distritos en las ciudades y un número reducido de encuestas para hacer sus estimaciones y que sean lo más fiables posibles. En cambio, en minería de datos, el planteamiento es el opuesto. El tamaño de datos es enorme y estamos interesados en construir un modelo de datos, es decir, una ecuación, no demasiado compleja, pero que describa los datos suficientemente bien. Bueno, por fin llegamos al último concepto que aparecía en la primera pregunta, el Big Data. Rodrigo, ¿nos podrías decir qué debemos entender por Big Data? El término Big Data, o macrodatos en español, apareció por primera vez en 1997 en un artículo de Michael Cox y David Ellsworth titulado Managing Big Data for Scientific Visualization. Sin embargo, quien lo puso de moda en 2011 fue el Instituto McKinsey con su informe Big Data, The Next Frontier for Innovation, Competition and Productivity,
una de las definiciones más usadas de macrodatos o Big Data es el de las 3 Vs y que se debe a IBM. La primera V corresponde a volumen y tiene que ver con los grandes volúmenes de datos generados desde una gran variedad de fuentes. La segunda V está relacionada con variedad, es decir, múltiples tipos de datos, estructurados o no. Y la tercera V corresponde a velocidad, que atañe al flujo continuo de información de forma masiva. De todas maneras, a estas 3 Vs clásicas habría que añadir pues una cuarta V de valor. Es decir, hay que justificar el valor científico o empresarial de recoger tanta información. El Big Data se relaciona con conjuntos de datos cuya complejidad y tamaño, típicamente medido en terabytes o petabytes, exceden la capacidad de aproximaciones tradicionales al procesamiento de datos, al almacenamiento y al análisis. Usar Big Data para identificar patrones complejos escondidos en volúmenes de datos y que nunca antes se han combinado, podían acelerar el conocimiento científico y conducir al desarrollo de tecnologías y productos beneficiosos. Sin embargo, producir conocimiento científico a partir de esos grandes volúmenes, de esos grandes conjuntos de datos, requiere modelos estadísticos que puedan producir inferencias fiables. Si un análisis cuidadoso de lo adecuado de los métodos disponibles, así como los modelos estadísticos aplicados, el análisis Big Data puede producir correlaciones engañosas y falsos descubrimientos, lo que posiblemente socavará la confianza en la investigación científica si los resultados no son reproducibles. Entonces, hay que destacar que mientras los investigadores han hecho un progreso significativo en desarrollar técnicas de análisis de Big Data, el ambicioso gol de la inferencia es todavía un reto crítico. Muy bien, Rodrigo. Para finalizar, únicamente me queda daros las gracias a los dos por las cosas que nos habéis contado y seguramente haya servido para que nuestros oyentes hayan aclarado muchas de las dudas que se le plantean cuando se hace mención a los términos de aprendizaje automático y Big Data. Esperamos poder contar con vuestra presencia en un futuro próximo. Muchas gracias. Aprendizaje automático y Big Data, campos en auge que van a ofrecer, ya están ofreciendo de hecho, amplias perspectivas en el mundo laboral. La formación pasa por una carrera de perfil técnico, una ingeniería, matemáticas o físicas. Sin embargo, en la actualidad, gran parte de la especialización se adquiere en cursos de posgrado o en másteres específicos que tratan de manera concreta las técnicas asociadas al aprendizaje automático y el Big Data. De todos modos, las oportunidades de trabajo y de negocio que ofrecen estos temas no tardarán en aparecer y darán lugar a grados específicos dedicados al análisis y a la computación de los datos. En España hay un déficit de estos profesionales, os lo comentamos por si os interesa. Por ejemplo, en 2017 el perfil de experto en Big Data ha sido uno de los más demandados en las empresas y se espera que sea el más demandado en los próximos 3 años.